¿Qué se define hoy, Gus, para vos? Bueno, estrictamente hoy, la aprobación en general. Es muy difícil que hoy puedan avanzar con la aprobación en particular, que es, como suele decir el dicho, donde está el demonio o el Dios, ¿no? En los Sí, detalles, en el articulado específico. Recordemos que el proyecto original tenía 664 artículos, después sí, quedaron más o menos en 386, que sigue siendo un montón, porque además aborda los más diversos temas. claro. Entonces, en general, es lo que obviamente permite después el análisis en particular. Pero ahí hay mucho. Artículo 1, el más importante. ¿En qué hay emergencias y cuáles son las facultades que se le delegan al Poder Ejecutivo? Claro, por Eso eso va a ser. el interés del gobierno, fundamentalmente, entre otros, este último punto. ¿Me das un minuto? ¿Te quedás con nosotros? Simplemente, porque mira, lo escuchamos 1 o 2 minutitos nada más a Miriam Bregman, que está hablando ahora en estos momentos. Gustavo, ¿podés? Sí. Dale. También le presentamos a usted una nota impugnando todo lo que aquí se trata, porque esto no es una ley, son muchas leyes y constituyen un verdadero cambalache. No nos alcanzan las palabras para describir todo lo vergonzoso que ha sido este tratamiento, señor presidente. La verdad que convocar a sesiones extraordinarias para tratar una ley y olvidarse de ponerla en la convocatoria de la extraordinaria está para el libro Guinness. Está para el libro Guinness. Mire que hay que olvidarse de poner la ley que uno quería que se trate. Y se olvidaron, ¿sabe por qué? Porque hay señoritos burgueses como Caputo, Sturzenegger, que hablan mejor inglés que castellano, que reptan frente al FMI, pero acá son todos cocoritos, y dicen, yo no voy a las comisiones de exponer, y no vienen. Y se los convoca 8 o 9 veces de distintos bloques, y no vienen, porque se saben impunes, porque están impunes con los delitos económicos y financieros que cometieron en el gobierno de la Alianza, que cometieron en el gobierno de Macri, y piensan que van a volver a obtener impunidad. Por eso no vienen a explicar, por eso se olvidan de poner la ley y nos tienen discutiendo cosas que no están. Por eso mientras estábamos acá escuchando sectores de la niñez, ambientalistas, del feminismo, profesoras que venían a explicar cómo afecta todo el cambio en el Código Civil, los cambios terribles en el Código Penal, los cambios en jubilaciones y que afectan a los jubilados y jubiladas, estos señores se reúnen en otro lado, discuten lo que quieren. Bien, ahí estamos con quien escuchando a quieren, Miriam Bregman. Vamos a ir y venir durante toda la jornada, obviamente, con algunas de las frases de los legisladores. Gustavo, bueno, la izquierda que se manifiesta, que ya sabíamos, ¿no? En oposición a todo. Bueno, en el caso del bloque del FIT y del bloque de Unión por la Patria, en líneas generales uno sabe, hay una certeza ahí, es la oposición. En realidad, la cuestión está en aquellos que dicen, bueno, en general sí, y algunos artículos no, y otros puede ser, porque insistimos con lo que decíamos al comienzo, Javier, ahí el punto está. Porque cuando vos tenés que analizar una reforma al Código Civil y Comercial, cuando vos tenés que ver qué vas a hacer con las privatizaciones, y no da lo Sí. mismo que ir a privatizar 41 empresas, 35, algunas con capital, otras no. Entonces ahí hay que ver qué tipo de acuerdo. Hoy yo te diría que es casi imposible en este momento poder decir con certeza qué tipo de producto va a encontrarse al final de la sesión en la Cámara de Diputados. Y hay que recordar que una vez que tenga media sanción, va al Senado. Y en el Senado es presumible que le hagan algún tipo de cambio, con lo cual debe volver a la Cámara de Diputados. Estamos frente a algo que va a ser largo, va a ser tedioso, va a ser fatigante. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿estamos frente a una prueba de un oficialismo que va a buscar construir un nuevo artefacto que en el futuro le permita hacer este tránsito más libre, o a lo largo de los próximos meses y años cada proyecto de ley se va a tener que tratar de la manera que se trató este? Uno es una autopista, el otro sería un camino lleno de piquetes, por supuesto, mucho más difícil de transitar. Gustavo, buen día. Me quedo con la idea que incluso estaba en el graph, de prueba, de primera gran prueba para el gobierno de Javier Milei. Desde ya que lo que se vote y lo que se rechace va a ser muy importante porque afecta la vida cotidiana de argentinos y argentinas. Pero en términos políticos, ¿qué implicaría que el gobierno de Javier Milei no obtenga lo que quiera en su dinámica política
de todo lo que le falta hacer, porque acaba de comenzar el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, ¿es bisagra para qué en términos de relación política o de capacidad de gobernabilidad? En ese sentido te lo pregunto. Para resetear. A ver, si no saliese la ley en los términos que quiere el Poder Ejecutivo o directamente no saliese una ley porque deciden retirarla, bueno, el gobierno debiera hacer lo que hacemos todos cuando nos proponemos algo y no lo conseguimos. Sí. Es decir, a ver, voy a repasar lo que hice, en qué me equivoqué, qué otras cosas podría hacer mejor. Porque yo creo que hasta aquí, como todo gobierno nuevo, uno podría decir, bueno, tarda en encontrar su velocidad de crucero, pero el presidente manifiesta tener un pensamiento fuertemente ideológico, Sí. como lo ha demostrado en muchas oportunidades, sobre todo como lo puso de manifiesto en Davos y en otras circunstancias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué haces? ¿Perseverás en eso y decís, lo aprueban como yo quiero que lo aprueben o lo retiro, tal como sucedió con el capítulo fiscal, o en última instancia empiezo a dialogar fundamentalmente con aquellos que son eventualmente tus aliados? Claro. Porque uno podría entender como lógico que no negocies con Unión por la Patria. Pero te con complejiza el un poco la Frente pregunta, Nacional, la Gustavo. verdad. Porque este es un gobierno que confía en el mercado y el mercado tiene su propia racionalidad. Si el mercado, lo que el mercado lea en términos de capacidad de gobernabilidad del gobierno de Javier Milei va a ir impactando cotidianamente sobre las variables macroeconómicas. Esa escena en particular, ¿cómo la ves? Además vos sos un especialista en el tema. Esperame un cachito, Gustavo. Dame un segundo nada más. ¿Viste cómo hacemos después de la pausa? Contestámelo después. No vamos a la pausa. Déjame escuchar un poquitito a Cecilia Moró, ex titular de la Cámara de Diputados. Los A ver. ascensores de la Cámara son públicos y los diputados no podemos limitarnos en nuestros movimientos. Gracias, presidente. Muchas Estaba gracias, haciendo una diputada crítica Moró. furiosa, Gustavo, obviamente, a esta ley. No igual que la izquierda, pero digamos desde otro punto de vista. A ver, recién se tocaba un tema interesante, la pregunta, ¿no? Yo creo que el gobierno, que está claro que quiere una economía de mercado, pero a veces también plantea una sociedad de mercado. Como si todos los valores del mercado pudiesen imponerse no solo en el área de la economía, sino también en el área de la política. Y el área de la política tiene otras reglas, tiene otras normas. Ahí estamos viendo en la imagen a Miguel Pichetto, que desde un universo conceptual empático con el oficialismo les recuerda todo el tiempo que no pueden despreciar a la política, o que no pueden descreer de los acuerdos, o que tienen que tener en cuenta la voluntad de los gobernadores. Claro, ¿qué le dicen los gobernadores? Algo que al gobierno le cuesta mucho procesar, y sobre todo al presidente. Los gobernadores le dicen, mira, yo tengo la capacidad de decirle a mis legisladores, diputados en este caso, pero senadores también, que puedan votar determinadas iniciativas. Ahora, esto es una negociación, por lo tanto, si yo los instruyo en ese sentido, también tengo algunos elementos que me gustaría que se incorporen. Por ejemplo, no sé, coparticipar el impuesto país o el impuesto al cheque o lo que fuere. Ahora, la primera reacción del gobierno es decir, no, no se negocia. Y ahí ingresa una frustración que se traduce en adjetivos muy fuertes, extorsionadores, ¿no? Y la lógica de un sistema democrático es, bueno, si yo tengo votos que te pueden facilitar algo que vos querés, vos tenés que contemplar al menos algo de lo que yo quiero, porque de eso se trata una negociación. Sí. Como ahí el gobierno responde a nosotros, nos votó el 56%, bueno, los gobernadores podrían, o los senadores o los diputados podrían decir, a nosotros también nos votaron. Claro. Y el voto que sacaron los diputados y los senadores es tan legítimo, Pero además están para tan eso. legítimo, exactamente. Pero además, A ver, en esta elección general, quien triunfa es efectivamente Unión por la Patria. Después en el balotaje se da el resultado que define el Ejecutivo. Pero la representación parlamentaria es la de esa primera vuelta. eso es obvio y es tan legítima como la del presidente. Entonces, como estamos frente a un hecho absolutamente novedoso, porque ¿qué es lo novedoso? ¿Que el presidente no tenga mayoría en las cámaras? No, hubo presidentes que no tuvieron mayoría en una de las dos cámaras o en las dos. Lo que es novedoso es que tenga una representación tan minoritaria. Recordemos, 38 diputados sobre 257 y 8 senadores sobre 72. Cuando tenés eso, bueno, vos no podés todo el tiempo. A ver, si la idea es durante 4 años decir, me tienen que votar todo lo que les pido porque a mí me votó el 56% en un balotaje, bueno, estarías contrariando la naturaleza de la división de poderes, de la existencia de un poder legislativo y de la física, de la política y también de la economía. Sí. Y también de la economía, porque la economía tiene seguramente representantes
en el Congreso que responden a intereses diversos. No todos los intereses se van a ordenar ni en función de lo que quiere este gobierno, ni de lo que quería el anterior, ni de lo que querrá el que Ahora, viene, porque justamente una sí. característica de la sociedad plural es esa.